preparándonos para el tiempo de la prédica y de la palabra, adorando a aquel que nos amó primero y que en ese inmenso amor, sabiendo todo lo que iba a sufrir, vino igual a morir por vos y por mí, tomando nuestro lugar y dándonos un lugar en su mesa. Una esperanza bendita que aquel día estaremos con Él, porque un día el Señor Jesús tomó tu lugar y mi lugar, salvándonos de la condenación y dándonos un lugar, salvación. Adoremos al Rey de Reyes como Él se lo merece. Dolor para
Gracias porque cada gota de tu sangre, Padre, fue mi paz. Gracias, Padre Celestial, porque llevaste la cruz por nosotros, Padre Celestial. Gracias por esa gracia, Padre Celestial, la que me salvó, en la que hoy me dice que el día mañana voy a estar delante de ti, Padre. Gracias por tanto, Padre. Gracias por tanto, Padre Celestial. Gracias por tanto, Padre. Y ahora, Padre, háblanos, Padre. Quedamos, Padre Celestial, en tus manos para que tú nos corrijas, nos anime, Padre Celestial, y nos fortalezca a través de tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, Padre Celestial, con sus cargas, con sus dificultades, con sus problemas, con sus angustias, Padre Celestial, que puedan depositar toda la fe, la esperanza, Padre, en lo que tú eres, la piedra fundamental y, Padre, la fortaleza, Padre Celestial, para todos. Gracias, Padre, por tanto, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Pueden tomar asiento. Los niños van a pasar con los profes atrás. Así que ya están preparados. Ahí salen con sus libritos, sus cuadernitos, sus lapiceras a disfrutar ese momento. Y le voy a comentar una infidencia. Cuando estaba preparando el tema, estaba pensando, estaba estudiando, googleando, todo lo que sea en beneficio de lo que quería estar hablando hoy, pensaba en ustedes. Y les soy sincero, hoy en la siesta, en un momento, en la casa de mi suegra hay un entrepiso que yo le llamo el aposento alto, que cuando yo puedo estar ahí en la casa de mi suegra, que me da de almorzar después de mi trabajo, yo por ahí descanso un poquito en un entrepiso que tiene, y hoy hice lo que comenté el domingo pasado, o el miércoles pasado. Me arrodillé, me humillé ante el Señor para poder estar siendo guiado por su palabra en el día de hoy. Llegué un poquito más temprano, hoy también no había nadie, y también, ¿qué hice? Oré, caminaba y oraba para que el Señor me utilice. Y cuando preparaba este tema pensaba
Pensaba en los jóvenes, aquellos jóvenes que van a comenzar ahora, algunos comenzaron y otros comienzan su carrera educativa, van a sus colegios, van a una universidad, van a la secundaria y tienen que lidiar con todas esas cosas que el mundo ofrece, las tentaciones de la juventud, con las rivalidades que se presentan por ser evangélico, por ser cristiano, con esas ideas locas que tienen muchos jóvenes con el tema de la cienciología, con el tema del universo, con el tema del Big Bang y con la filosofía. Jóvenes que tienen que estar fuertes y que son jóvenes distintos, nuestros jóvenes que son aquellos que tienen que dar testimonio de una vida diferente, aquellos que son muchas veces vituperiados por ser distintos. Pensaba también en aquellas familias o en esos cristianos que tienen familias que no son del Señor y que le ponen trabas, que le cuestionan que vengan a la iglesia, que cuestionan que estén congregándose, que no pueden apartar un tiempo para su familia porque la iglesia está primero y se burlan. Pensaba en esas personas. Pensaba en aquellos matrimonios en que el esposo o la esposa son los únicos cristianos y tienen el peso, vamos a decir así, del marido que no congrega o no es cristiano, o el peso de la esposa que es lo mismo, y que tenemos que estar acá, quieren estar acá recibiendo y tienen esa carga. Pensaba en aquellas personas que están a cargo de ministerios y que los ministerios son muchas veces difíciles porque se trabaja con vida de personas y uno le dedica tiempo, le dedica pasión, le dedica parte del día de su vida y después son a través de, no sé, de mentiras o cosas que inventa, son traicionados. Pensaba en esas mujeres que llevan la carga en soledad de una familia también. Pensaba en muchas de estas cosas. Y por eso mismo yo me quiero ir a un pasaje ahí en Hechos capítulo 6. No lo voy a leer todo, lo voy a resumir, pero es un pasaje que nos habla de algo muy, muy importante, una historia ahí en la que menciona a Esteban. ¿Qué pasa? Como los discípulos, después que murió Cristo, los discípulos comenzaron a tener la tarea de evangelizar, o sea, hacían con la tarea de evangelizar, de sanar, y no podían estar con la carga de atender a las viudas que pasaban hambre y atender a sus mesas. Y dice ahí en el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y bueno, sigue, después eligieron 7 diáconos que estaban encargados de atender a las viudas y servir sus mesas. Pero había una persona ahí muy destacada que era Esteban, que dice en el versículo 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre los pueblos. El versículo 9, entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. No podían soportar lo que Esteban estaba testimoniando, cómo la gracia de Dios, el Espíritu de Dios estaba a través de él transmitiendo la palabra, haciendo milagros, haciendo prodigios, y eso le molestaba a estos libertos. Los libertos eran personas que estaban bajo la esclavitud de los romanos, pero después cuando fueron liberados o libertados, por eso libertos, formaron su propia sinagoga. Ahora, ellos estaban bajo la esclavitud romana, fueron liberados, pero después formaron sus propias sinagogas porque seguían siendo judíos. Muy bien, porque seguían siendo judíos. Perfecto. Seguían siendo judíos, dice. Entonces, ¿qué pasa? Le molestaba lo que Esteban estaba diciendo. Entonces, ¿qué hicieron? La historia sigue así.
hablando con personas para que hablaran en contra de Esteban, diciéndole que estaba blasfemando contra Dios y contra Moisés. Tremendo, ¿por qué? Porque Dios era, bueno, sabemos lo que Dios era para ellos, pero también Moisés era el padre de la ley. Entonces buscaron cómplices para que hablaran en contra. Bueno, la historia sigue que después Esteban quiere defender, él se defiende y dice que lo que está diciendo es real, no lo que estaban murmurando. Bueno, el fin de la historia es que Esteban es sacado afuera y es apedreado. En aquella época estaba la lapidación, estaba lo que era el apedreamiento. Esto era una costumbre muy usada ahí cuando quería castigarse algo. No había juicio, ahí lo sacaban afuera porque ya lo declaraban culpable y lo apedreaban. Y ese apedreamiento, que es lapidación, de una muerte muy lenta, muy dolorosa. ¿Por qué? Porque una piedra por ahí no lo mataba, le golpeaba, le quebraba una costilla, un brazo, una clavícula, iba muriendo lentamente, era tremendo. En algunas ocasiones lo enterraban, dejaban solamente la cabeza afuera, la tapaban con un manto y ahí lo apedreaban, lo mataban. Hoy en día nosotros tenemos la bendición de que no pagamos de esa manera los errores, no pagamos los pecados así. Hay lugares en Medio Oriente, más allá, que sí, que están usando o quieren usar la lapidación más que todo para aquellas mujeres que son adúlteras, en esos pueblos talibanes que son remachistas y bueno, las matan por adulterio, las apedrean. Pero nosotros no tenemos literalmente ese castigo cuando nos equivocamos o cuando andamos en el mundo predicando una palabra. No tenemos gente que nos apedrea, no tenemos gente que nos tiran cosas pesadas o nos sacan afuera de un patio, no. Pero nos apedrean de otra manera. Recibimos piedras que duelen, estas piedras duelen. Y son piedras que muchas veces causan daño en nuestro ánimo, daño en nuestra fe, daño en nuestra espiritualidad, que muchas veces nos quiere hacer tirar para atrás, que nos quiere desanimar, nos quiere desalentar. Y quiero medio mencionar por arriba rápido, porque no quiero desanimarte, lo que yo quiero es animarte con las piedras que no duelen. Pero quiero mencionar esas piedras que nos duelen. Muchas veces vamos a recibir piedrazos con las críticas, porque vas a encontrar siempre que haga las cosas mejor. Me refiero siempre en el ámbito secular, en nuestro trabajo, en la escuela, en el andar diario, y aún mismo también en la iglesia, en los ministerios. La piedra de la crítica que te tira muchas veces, yo lo haría mejor, yo haría esto, eso duele. La piedra de las traiciones, muchas veces las personas que más tiempo dedicás y que menos pensás es la que muerde tu mano que le diste de comer. Así rápido quiero comentar, yo tengo un caso, bueno, mi señora sabe, en mi trabajo que tengo un grupo de gente bajo mi mando en cierta manera, porque yo hace muchos años que estoy ahí. Y hay personas las cuales yo la hice, la eduqué, le enseñé todo, la llevé a todos los viajes que hay que hacer en los distintos municipios, que yo trabajo en salud, al Ministerio de Salud, le fui enseñando cómo decía, siempre yo hablo de equipo, y el equipo el equipo, nunca individualizándome, ni nunca poniéndome a mí como superior a nadie, siempre el equipo, estadística, y llevaba 4 o 5 personas. Y hubo un tiempo en que tenía que ser coordinador de una carrera terciaria, y iba a ser el coordinador. Esa coordinación a mí me significaba un dinero más, me significaba algo más. Pero ¿qué pasó? Cuando yo me fui de vacaciones a un lugar que realmente no tenía señal, no tenía nada, allá en el sur donde vacaciones muchas veces, esta persona a la cual yo le había dado mucho, o sea, le había dado el tiempo, le había dado la enseñanza, le había llevado a todos lados conmigo, se presenta como coordinadora y presenta un proyecto y lo gana y bueno, realmente fue un golpe. Pasa muchas veces en el trabajo, pasa muchas veces en lugares seculares y por eso mismo la traición en lugar secular y mucho más la traición cuando vos estás dedicando tiempo en un ministerio a una persona y después sentí que esa persona te clava un puñal por la espalda. Piedras que duelen, burlas. Hay lugares que vamos a frecuentar y que por ser cristiano, un vecino, un colegio, viven burlándose por el hecho de decir que soy evangélico. Nos provocan, nos tratan de santulones, nos
nos hacen provocaciones para ver cómo reaccionamos, si somos mansos. Y muchas veces se aprovechan de esa mansedumbre, se aprovecha de esa santidad, se aprovecha de que nosotros somos tranquilos para, no sé, para darnos más trabajo en algún lugar o para tratar de hacernos caer. Vamos a encontrar montones de cosas. En la secundaria vamos a encontrar personas que hablan de la cienciología, hay ateos que dicen que soy ateo, agnóstico. Ahora con todo este tema de los Terian, de tantas cosas que el mundo habla, que es completamente difícil muchas veces estar parado firme ahí. Por eso yo siempre digo que a los jóvenes que sean fuertes, que miren si está bien, que no caigan y que siempre confíen en el Padre Celestial, en la piedra angular. Dice que había en una cátedra, había un profesor que era ateo. Había un ateo. Y hablaba de la ciencia, y hablaba que Dios no existía, y hablaba de todas cosas negativas. Entonces, después cuando termina la cátedra, pregunta si alguno quería hacer una pregunta. Entonces había un muchacho en la cátedra que había sido alcohólico, pero había sido convertido realmente hacía poquito. Entonces, levanta la mano, pase. Baja, se pone al profesor y empieza a pelar una mandarina. Y el profesor lo miraba. Pela la mandarina, come un gajo, y dice, ¿se puede apurar por favor que mi tiempo vale? Siguió pelando, lo ignoró. Peló toda la mandarina, se la comió. Dice, por favor, ¿va a decir algo? Y dice, ¿estaba dulce o era agria? Pero por favor, hombre, ¿cómo esa pregunta? Si no la probé, ¿cómo voy a saber? Muy bien, ¿cómo habla de Cristo si no lo probó? También. Nos vamos a encontrar con muchas cosas de esas. Me vino esa anécdota en la cabeza. Y esas son las piedras que muchas veces duelen, son las piedras que nos angustian o nos desaniman. Y decimos que no son piedras que vamos a estar recibiendo literalmente, pero nos hieren. Y hay una piedra que es la que nosotros nos autolapidamos, nos autotiramos, nos autolesionamos. Es la piedra de la tortura nuestra por los errores del pasado. ¿No nos pasa? ¿No nos pasa que muchas veces viene, pero vos, lo que hiciste, vos donde estuviste, mirá dónde estaba, venía a hablar de santidad? Puede ser nuestro enemigo que está hablando, puede ser decir persona que dice, pero no, mira vos, si vos lo que hiciste, vos me venís a hablar de evangelio. Hay dos tipos de culpa. La culpa saludable, que es la culpa que yo siento realmente y que a mí me hace de que yo cambie de dirección, metanoia, que me arrepienta de corazón. Reconozco que soy pecador, reconozco que fallé, reconozco que no soy perfecto y acepto al Señor como Señor y Salvador, a Jesucristo como Señor y Salvador, y si veo en esta dirección, cambio de dirección. Esa es la culpa saludable, es la culpa que sirve, es la culpa que a mí me hace ir a los pies de Cristo y reconocer que soy pecador. Pero después está la falsa culpa, la culpa que hace sentir culpable encima después del perdón, la culpa que me hace sentir indigno de estar sirviendo. Y esa es una herramienta de Satanás, es una herramienta que te está diciendo, vos sos el que hiciste tal cosa, ahora vas a servir, no servís, fuiste un pecador, fuiste horrible. Esa es la que nosotros mismos nos tiramos y muchas veces nos desanimamos. ¿Por qué? Porque decimos, no soy digno de estar en tal lugar, no soy digno de servir, no soy digno de congregarme. Mentira, mentira. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Primero, ¿te arrepentiste? ¿Te arrepentiste de los pecados? Amén. ¿Tenés el perdón de Dios? ¿Reconoces que Dios te perdonó? Amén. ¿Crees que Cristo limpió tus pecados? Amén. ¿Y crees que la sangre de Jesucristo limpia todos los pecados? Ya es suficiente para limpiarte y para reconocer que vos te tenés que perdonar porque Cristo ya te perdonó. Porque Cristo ya murió por vos. Ya la sangre limpió los pecados pasados, presentes y futuros. Los agarró todos, los tiró al fondo del mar. Y ya estás perdonado. El que no te perdonás sos vos. Sos una piedra que te tirás, ¿por qué? Porque crees que no sos digno. Pero Dios te ama y Dios tiene un gran propósito para vos. Así que usá la culpa buena, saludable de arrepentirte, de decir, Dios mío,
me la mandé, no, perdón, y pegá la vuelta. Pero no te dejes llevar por la falsa culpa, que la única intención es destruirte. Es dejarte estancado en un banco, dejarte estancado en tu casa para que vos no sirvas y seas algo inútil. Dios tiene un propósito largo. Y si vos te arrepentiste, Él es capaz de hacer toda una vida nueva. Sos una nueva criatura para la honra y gloria de Dios. Avanzamos, no quiero detenerme tanto eso. Y dice que muchas de estas piedras pueden desanimarte, pero ahora voy a hablar de algunas piedras que son piedras que no duelen. ¿Por qué? Porque son piedras que edifican. Piedras que por ahí pueden causar cierto dolor, pero al final del camino, si usamos esas piedras, son las piedras que a nosotros nos hace crecer. Y voy a hacer una alegoría. Una alegoría es un recurso que se usa para hacer una comparación. Y ahí en 1 Corintios 6:19, todos lo conocen, habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 10. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y acá está la ilustración. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y un templo está construido por rocas, por piedras, fundamentado en piedras, fortalecido en piedras. Y yo quiero que hoy preste atención porque esto quiero dártelo para animarte, para que vos ante las dificultades, cuando te encuentres entre el enemigo y un río, que vos pienses que Dios es capaz de abrir ese río, para que vos cruces y liberarte de todo lo malo, de toda la angustia, de todo lo dolor, de todas las cargas que yo lleve, eres capaz de poder liberarte de todo. La piedra, primera piedra, la piedra del sacrificio. El sacrificio siempre decimos que es renunciar a algo valioso, algo precioso para nosotros. ¿Con qué? Con un objetivo mayor. Yo renuncio a algo para mí importante, pero con un objetivo mayor. En este caso, de honrar y glorificar a Dios. Ese sacrificio que vos hagas es una piedra que a vos te va a fortalecer para crecer y para estar de pie ante las dificultades. Mariano, ya recién me comentaba afuera. El otro día comentaste y compartiste en el grupo que habías estado en una entrevista y que gracias a Dios habías tomado un trabajo. Perfecto. Todos nos alegramos con vos. Y hoy le pregunto, ¿cómo está tu trabajo? Me dice, no. Dice, no, la verdad que me ofrecían más dinero. Pero no me convenía porque iba a dejar de congregarme. Eso es el sacrificio. Resignó, sacrificó una mejor posición, sacrificó un dinero. ¿Por qué? Por estar congregándose y viniendo y recibiendo del Señor. Eso es sacrificio, esa es la actitud. Es el sacrificio que tenemos que estar dispuestos nosotros a enfrentar. Muchas veces tenemos que estar dejando cosas que nosotros son valiosas para honra y gloria de Dios. Pero no te quepa la menor duda de que Dios va a bendecir 3 veces más eso. Por eso Mariano te va a llevar una sorpresa de que Dios va a obrar en tu vida y va a darte lo que vos ni pensás. ¿Por qué? Porque hiciste un sacrificio en beneficio de Él. Ahí dice en Romanos 12, capítulo 12, 1 dice, exhorta a los creyentes a presentar en vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Y esto implica llevar una vida de entrega total a la voluntad de Dios. La piedra del sacrificio, la piedra de la entereza. La piedra de la entereza. Entereza es fortaleza emocional, es firmeza, es ánimo, es rectitud. Permite que una persona pueda estar fuerte ante las adversidades y pueda salir airoso. Pero esto no es nada porque la palabra entereza lleva otras definiciones y una de las definiciones es resiliencia. Resiliencia es
la capacidad de superar las dificultades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Frente a un estado adverso, a un momento difícil, a un momento que decir, realmente no sé, me están pegando de todos lados, me están tirando piedra de todos lados, ahí es cuando tengo que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tener entereza. Entereza y resiliencia tuvo José. Decíamos que José fue una persona que salió con sus hermanos y no volvió a su casa, sino que fue entregado y vendido por sus hermanos. Después le mintieron a su padre que había muerto, había sido atacado por un animal. Después fue esclavo, sirvió, fue ascendiendo, pero después estuvieron hablando mentiras contra él. Cuando la mujer de Potifar lo quiso seducir, él, ¿qué hizo? Huyó, pero le creyeron a la mujer en vez de creerle a él. Fue encarcelado por eso, pasó mucho tiempo en la cárcel, pero después, como presentaba esa entereza y nunca jamás se rindió ante una adversidad, Dios lo levantó, Dios lo fortaleció y Dios lo puso en lo más alto, siendo una de las personas más importantes al lado del faraón. Tremendo, resiliencia, firmeza, resolución, esperanza. Sabemos la historia de Ana, la mamá de Samuel. Ella era estéril y no podía quedar embarazada. Pero el Cana, que era el padre de Ana, tuvo 2 hijas. Tuvo a Ana y tuvo otra hermana más. No recuerdo el nombre en este momento. Pero, ¿qué pasa? La otra hermana podía tener hijos. Pero que era ella, como no podía tener hijos porque era estéril, se burlaban, le decían cosas, y ella vivía llorando, vivía angustiada, vivía realmente en un estado de ánimo muy bajo. Pero sin embargo, a pesar de su esterilidad, Dios la levantó. ¿Por qué? Porque ella prometió que iba a entregar a su hijo para el servicio de Dios. Tenía esperanza. No importó la esterilidad, no importó las burlas, no importó todo lo que decían en contra de ella, no importó nada todas las adversidades, sino confió en Dios. Y Dios la bendijo con un hijo que se llamó Samuel. Y ya sabemos después la historia. Lo entregó para honra y gloria de Dios. Integridad, otra palabra otra cosa que forma la piedra de la entereza. Integridad. Es permanecer íntegro ante cualquier tentación. Permanecer íntegro es tener principios morales, es ser honesto, pero sobre todo cuando nadie está mirando. Es fácil venir a la iglesia y decir, sí, yo alabo a Dios, yo leo la Biblia, yo hago esto, pero ¿cómo es tu vida fuera de la iglesia? ¿Cómo es tu vida fuera de este momento de reunión? Un predicador decía que muchos de nosotros venimos y somos cristianos de los miércoles y los domingos, porque entramos ahí, sacamos el traje de cristiano, lo ponemos, alabamos, adoramos, cantamos, escuchamos, hablamos, aconsejamos y después salimos. Volvemos a sacarnos el traje, ¡pum! Y somos un desastre en el lugar donde estemos. En el colegio, por el vocabulario. En mi trabajo, por mi vocabulario, por las cosas que hago. Por las cosas deshonestas. Las cosas, estamos hablando, ¿no es cierto, Patricio? Estamos hoy hablando con vos, Patri. Estamos hablando de lo que hacían los tesalonicenses, porque muchas veces, ahí hablaba, Pablo aconsejaba a no hacer malos negocios entre ellos mismos, a ser honestos, en la hora silenciosa de ayer o antes de ayer, no recuerdo. Y es así, muchas veces los cristianos dejamos el traje de cristiano y hacemos negocios fraudulentos, hacemos cosas que no nos conviene, hacemos, y muchas veces con los hermanos de la fe, engañamos a los hermanos de la fe. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Ser íntegro, con una mentalidad moral y con una conducta moral siempre guiada por nuestro Padre Celestial. Job, vos fijate, Job, una persona que perdió a sus hijos, perdió la hacienda, perdió su casa, perdió todo realmente, y encima enfermó de una enfermedad muy, muy dolorosa, muy difícil de llevar, pero él, sin embargo, decía, Dios lo permitió. Él nunca negó a Dios. Estaba su esposa ahí, pero ¿por qué?
nunca. Él fue íntegro y a pesar de todo lo que pasó, su integridad hizo que al final del tiempo, conocemos la historia, conocemos el final, Dios le dio mucho más de lo que tenía por su confianza. Esa es el resultado de la integridad. Por eso mismo, la entereza, cuando vos tengas un problema, una dificultad, no mengues. Sé íntegro a pesar del problema. Sé fuerte a pesar del problema. Ten esperanza, porque Dios te va a dar la salida y la solución. Dios no prueba más de lo que uno pueda soportar. Confía en eso. Confía que si vos tenés algo que te están pegando piedrazos de todos lados, que tenés una persona en el trabajo que te quiere serruchar el piso, que tenés una persona en la familia que te dice vos sos el santito, si tenés una persona en la secundaria que te vive haciendo la guerra porque sos evangélico, demostrá entereza y apoyate en la piedra fundamental, que es la piedra angular, que es nuestro Salvador. Y Él te da la fortaleza necesaria para poder estar enfrentando todo eso. No te desanimes, no te decaigas, no tires todo por allá. Yo doy gracias a Dios por los jóvenes que tenemos. Pero si nosotros hacemos un paneo para atrás, vemos que había muchos más jóvenes sirviendo. Y no digo ahora este tiempito, mucho tiempo años atrás, realmente, que ahora no están. Y no es que se cambiaron de congregación, que no están ni congregándose, ni están menos sirviendo, sino que ante los placeres del mundo, ante las primeras dificultades, ante las primeras correcciones, decidieron abandonar este camino y salir a la deriva. Y digo a la deriva porque aquí sabemos lo que hacemos nosotros, sabemos cuál es la recompensa, sabemos lo que nosotros, lo que tenemos que hacer y la recompensa de nuestro Padre Salvador, nuestro Padre Celestial. Pero cuando salís de acá, sos un muñeco de Satanás, sos una persona que va a ser vituperiada y cacheteada y vas a volver, pero lastimado, vas a volver peor de lo que te fuiste. ¿Por qué? Porque así es el enemigo. Él quiere que vos seas tentado y dejes todo. Y lamentablemente, si no hay fortaleza y entereza donde yo digo, acá estoy, Cristo me fortaleza, Cristo me sostiene, Cristo es el camino, me van a sacudir y voy a caer en cualquier lugar. La piedra de la entereza, la piedra de la consagración. Decíamos la piedra del sacrificio, la piedra de la entereza, la piedra de la consagración. Y consagrar significa entregar algo, es apartar, dedicar, separar, santificar uno a nosotros mismos o algo. Eso es consagrar. Y muchas veces decimos que consagramos tiempo nosotros. Nuestro tiempo, ¿cuántas veces decimos que yo soy una persona, yo antes no consagraba tiempo para nada? Hace 5 años atrás había reunión de oración, yo no venía. Había escuela dominical o la Santa Cena en la mañana, yo no venía. Venía a los cultos los domingos a la tarde solamente. Me costaba venir cuando había una carrera de Fórmula 1. Me costaba venir cuando había una carrera de turismo carretera. Me costaba venir porque yo jugaba al vóley hace muchos años atrás y tenía práctica los miércoles. O tenía ensayo de música los miércoles. No, los ensayos son importantes. El vóley es importante. No consagraba el tiempo hasta que aprendí a poder pararme en esta piedra. Cuando yo me paro en esta piedra de consagración, las cosas se hacen más fáciles. Y vas a ver cómo Dios va a alinear todas las cosas. La piedra de la consagración, o sea, consagrar objeto que yo tenga, un vehículo, fíjate vos, decíamos hoy. Un vehículo también, ¿para qué? Para poder estar acompañando a los hermanos, visitar a los hermanos, llevándolos. Hay hermanos que vienen en colectivo, después se hacen muy tarde para ir y no tienen colectivo, viven lejos, o días de lluvia, o ahí a buscar chicos a la escuelita los sábados a la mañana, que necesitamos tanto, son 100 chicos y tenemos 5 o 6 vehículos, hay que hacer 3, 4 viajes a veces para poder llevar a los chicos. Si Dios te dio ese vehículo, considerate bendecido porque Dios lo permitió, ponelo y consagralo para Él, consagralo para su obra, consagralo para su servicio, y vas a saber cómo Dios obra, vas a ver, te va a quedar mirado cómo Dios hace la obra y cómo te edifica a vos y cómo te bendice, porque vos estás dispuesto a consagrar
a consagrar ese tiempo, ese vehículo, ese material, horas de trabajo. Voy a trabajar acá, pero no, como hizo nuestro hermano Mariano. No, esto no me conviene. Si yo agarro este trabajo voy a ganar más, pero lo consagro para el Señor porque yo necesito congregarme. Necesito apartar un tiempo para mí, para estar con los hermanos, para servir, porque si yo hago este trabajo, seguramente voy a dejar de congregarme por mucho tiempo. No importa el dinero, lo que importa es mi crecimiento espiritual. Aarón y sus hijos fueron consagrados en Éxodo 29, fueron consagrados como sacerdote mediante los ritos de lavado, por vestidura. Samuel, Ana, que decía recién, prometió que si tenía un hijo lo iba a consagrar para Dios. Y así fue, Samuel fue consagrado. Jesús mismo es el ejemplo supremo de consagración. No consagró ni más ni menos que su propia vida para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Sufrir dolores tremendos, sufrir no solamente persecuciones, sino dolores, escupitajos, burlas, todo, y sin embargo él, a pesar de todo, cumplió el propósito del Padre, consagró su vida para eso. El nazareo, la persona que era nazarena, hacía un voto voluntario de consagración físico, se apartaba exclusivamente para ellos, no se dejaban cortar el pelo, etc. Y también habla ahí en Éxodo 40 de los utensilios del tabernáculo. Y ahí está, no solamente es la consagración de uno, la parte física, sino los utensilios que ven en el tabernáculo eran consagrados exclusivamente para honra y gloria de Dios. ¿Qué podés consagrar en tu vida? ¿Qué cosas podés consagrar en tu vida? Podés consagrar una casa para que se abran las puertas para un grupo pequeño. Podés consagrar tu vehículo. Podés consagrar parte de cosas que Dios te provee para poder darle a aquellos que no tienen. Consagrar tu tiempo, consagrar horas de siesta u horas de dormir un día más, consagrarla para Dios. ¿Qué cosas podés consagrar? La piedra de la consagración. La piedra, y esto es hermoso, la piedra de la gratitud. La piedra de la gratitud. Reconocemos sinceramente que nada es nuestro. Reconocemos que cada día que nos levantamos es gracia, que es por la gracia de nuestro Salvador. Que cada día que podemos abrir nuestra puerta y salir al trabajo, que cada vez que tenemos un plato de comida, que cada vez que podemos decir, bueno, me pude comprar una remerita, un pantalón, una zapatilla, es por gracia de Dios. Reconocemos, somos agradecidos en eso, somos agradecidos de lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, de que gracias a esa sangre derramada es que tenemos vida eterna. Somos agradecidos sinceramente de corazón. Muchas veces cuando la pasamos bien, agradecemos, gracias a Dios por esto, gracias, pero cuando la pasamos mal, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hay que ser agradecido no solamente en lo bueno, sino también en las dificultades. Y es ahí como vas a crecer y cómo se te vas a fortalecer. La piedra de la gratitud es el reconocimiento sincero de la soberanía, amor y provisión de Dios en todo momento y en todas las circunstancias. El leproso samaritano, ahí en Lucas 17, de los 10 leprosos que sanó, dice, uno regresó a Jesús y se arrodilló agradeciéndole, destacando que lo había sanado, lo había salvado. De los 10, uno agradeció. La mujer que fue ahí cuando estaba comiendo con los fariseos, se arrodilló, dice, soy pecadora, Jesús la perdonó y ella quiso, enjugó con sus lágrimas y con su cabello los pies y los besó. Y ya dijeron, pero esta es pecadora, ¿cómo hacer eso? ¿Qué sé yo? Y las sabias palabras de nuestro Señor, nuestro Salvador. Yo llegué acá y nadie me atendió, nadie me dio un beso y esa no cesó de besarme los pies. Nadie lloró por mí y esta con sus lágrimas y su cabello está enjugando mis pies. O sea, era agradecimiento por haberla salvado, agradecimiento por lo que había hecho Cristo por ella, por haberla perdonado a una mujer que había caído en cosas muy feas. Pero sin embargo, Él perdonó, hizo un bollito, como decimos, y sus pecados fueron tirados al fondo del mar. Gratitud. Los cánticos de María, acá en Éxodo 15, cuando leíamos, salió de Egipto, se vio entre
los guerreros egipcios y el Mar Rojo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venía un tremendo ejército de caballos. Dicen que había, si uno saca la cuenta, la cantidad de carros de caballos que había, saca las dimensiones de sus carros con los caballos y los guerreros, eran kilómetros y kilómetros de un ejército que venía a agarrarlo y atacarlo y apresarlo otra vez el pueblo de Israel. Imagínense usted que llega el pueblo de Israel, llega al borde del Mar Rojo, dice, ¿qué hacemos ahora? Y se veía la polvareda, ya se veía el que venían los caballos corriendo, gritando, el ruido de espada, el ruido a piedras, y ellos estaban, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos van a matar? Esa desesperación, pero sin embargo, ¿qué hizo? Dios permitió que cruzaran y atravesaran el Mar Rojo. Y eso es lo que hace María, después de un cántico de agradecimiento, porque no solamente los liberó del ejército egipcio, sino que después los borró del mapa. Terminó el problema, terminó la persecución, terminó la esclavitud. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ser agradecidos. Cuando más agradecidos seamos, y sobre todo en las dificultades, Dios va a obrar. ¿Por qué? Me está pasando esto, Dios mío. Tengo esta carga, tengo esta mochila, tengo este problema, esta angustia. Dios, te la quiero dar. Tomá, Dios. Aliviame la carga. Y te agradezco porque te tengo a ti. Y te agradezco porque tú permites esa prueba en mí. Porque esta prueba me ayuda a crecer. Y Dios hace la obra. Y después aliviana la carga. Aliviana tu problema. Y desaparece la angustia. Agradecimiento. La oración de Jonás. En el medio, fíjate, en el medio de la dificultad, adentro de la panza una ballena. Jonás, ya saben, que tenía que irse para un lado y se fue para otro lado. Y bueno, empezó una tormenta y los marineros, a ver qué era el problema de él, lo tiraron al mar. Y una ballena, se lo comió. Y adentro del estómago de la ballena, él daba gracias a Dios por ese momento, a pesar de todo. Ofreció una oración de gratitud en el medio del problema. O sea, yo a veces no está en mi cabeza, no puedo imaginar. O sea, ¿se imaginan dentro de la panza de una ballena ustedes? No, yo me imagino. Estar encerrado con cosas, todas las vísceras adentro, y digo, ¿cómo salgo de acá? Me falta el aire. Yo soy medio claustrofóbico, no puedo estar en lugares cerrados. Imagínate dentro de la panza de una ballena. Me empiezo a decir, no, ¿qué va a pasar? Me voy a morir, que yo no. Pero Jonás, a pesar de eso, ofreció una oración de gratitud y alabanza a Dios, y él lo liberó de ahí. Lo liberó a pesar de los problemas. Jesús mismo dejó la enseñanza del agradecimiento en la última cena. En la última cena, junto con su discípulo, a pesar de saber que Pedro lo iba a negar porque lo dijo, a pesar de que Judas lo iba a entregar porque lo dijo, él enseñó que debemos ser agradecidos por el sacrificio que iba a hacer Cristo en la cruz después. Él dejó un ejemplo y un acto recordatorio de gratitud. Un acto recordatorio para ser agradecido por ese sacrificio. La piedra del sacrificio, la piedra de la entereza, la piedra de la consagración, la piedra de la gratitud, vamos armando el templo. La piedra de la fe, la piedra de la fe. Ya está de más decir todo lo que nos comentó nos enseñó nuestro hermano Ariel de lo que hace la fe. Si tuviéramos como un grano de mostaza, mueve montañas. La fe. Hebreos 11, hay todo un palacio de los héroes de la fe. Menciona a todos aquellos hombres que por la fe las cosas que hicieron, por la fe las cosas que vencieron, por la fe cómo avanzaron y cómo Dios los bendijo. La piedra, decía, del sacrificio, de la consagración, de la gratitud, la piedra de la entereza, la piedra de la fe. Pero sobre todo, no quiero descartar, como decía, la piedra angular que es nuestro Salvador Jesucristo. La piedra angular es una piedra que se usaba en las construcciones, muchas veces se la ponía como piedra principal y en esa se levantaba el templo o se levantaba la construcción, porque una roca fuerte, una roca muy firme, una roca indestructible, una roca que soportaba cualquier peso, una roca que era la principal. Otra hacía unas arcadas con piedras y esa piedra la ponía en el medio y hacía el compacto, hacía la fuerza, entonces hacía que toda la estructura se mantuviera firme. Por eso mismo, no olvidemos, por más que nos tiren piedras, por más que nos
nos tiren de todos lados, por más que veamos que estamos desfalleciendo, por más que veamos que estamos cayendo, que veamos todo oscuro, tratemos de estar siempre apoyándonos en estas piedras, que no duelen, pero que edifican, que edifican. No duelen porque edifican. Con el tiempo y con la paciencia vas a ver los resultados. Pero sobre todo apoyado en la piedra angular, aquella piedra a la que vos tenés que llevar todo. No te parecen en falsas promesas, no te paren en cosas que te promete el mundo, no te paren en muchas cosas que vos crees, ni lo que dice este o aquel, sino apoyate en las promesas de Dios, que son firmes, seguras y veraces. La piedra angular es el fundamento principal, sólido y esencial sobre la que se edifica esta iglesia. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20. La clave de la alineación y del crecimiento y la fortaleza cristiana es la piedra fundamental. La piedra angular, que es Jesucristo. Una vez que pones la piedra como principal, después todo se va edificando rectamente y en perfecta rectitud. Por eso, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio consejo, no te apoyes en consejos mundanos, en la piedra angular, que es la piedra de Jesucristo la que te va a sacar. Para ir terminando, voy a compartir una anécdota. Dice que una vez había un niño que vivía con su padre en un lugar, en una montaña, al lado de un gran dique. Ese padre siempre iba subiendo esa montaña y estaba construyendo una casa un poco más arriba, para no estar tan cerca del río. Entonces, el padre todos los días subía, trabajaba y cuando bajaba con una carretilla llena de piedras. Entonces le decía al hijo, agarra esa carretilla, agarra todas esas piedras, embólsalas y empieza a murarla alrededor de la casa. Entonces el hijo obediente, venía el padre, agarraba la carretilla, armaba una bolsa, la ponía en un costadito alrededor de la casa, y así muchos días, hasta que un día se empezó a rebelar. Era un trabajo muy pesado. Digo, ¿por qué tengo que andar haciendo todo este esfuerzo de poner? Obedeceme, yo sé por qué lo hago, obedeceme. Entonces, callado y obediente, siguió armando las bolsas de piedra y la ponía una alrededor de otra, para cubrir la entrada de la casa. ¿Qué pasó? Un día de mucha tormenta, de mucha lluvia, empezó a subir mucho el agua del río y fue tanto el caudal que en un momento se rompió el dique de contención y se venía toda esa masa de barro, de agua y todo. La mayoría del pueblo quedó bajo el agua, pero la parte donde estaba la casa de él, el agua pegó en las piedras, en esas bolsas, se desvió y le dio tiempo a esta familia para salir y ascender e ir a la nueva casa. Ahí el hijo entendió realmente lo que el padre estaba diciendo. Esas bolsas, esas piedras le habían ofrecido una salida. Antes de pensar otra cosa, esas piedras fueron lo que lo salvó, lo que sostuvo la avalancha del problema, de la inundación. Le dio un pasaje seguro a un lugar seguro. A veces no entendemos lo que hace nuestro Dios. A veces no sabemos por qué pasan las cosas. Pero armemos sacos de estas piedras fundamentales, del sacrificio, de la consagración, de nuestro tiempo, lo que quieras. Armemos bolsas con la entereza, la resiliencia, donde yo voy a salir victorioso a pesar de la fortaleza, de la gratitud. Seamos agradecidos en todo tiempo, a pesar de lo que nos pase. Hagamos bolsa de estas piedras de la fe y sobre todo parémonos en la piedra angular,
porque esa es la única forma en que vos vas a permanecer fuerte y firme ante todo. Hoy mi intención era animarte a esto. Vienen épocas por ahí complicadas, vienen épocas donde por ahí puede faltar el trabajo, viene época donde puede haber problemas de salud, épocas de estrés, puede haber problemas en el trabajo, me estoy quedando sin trabajo, puede haber problemas con mis compañeros de trabajo. Viene ahora toda la época de estudio, nuestros jóvenes, que se paren la piedra angular, que sean fuertes, que estén capacitándose y resistiendo a todos esos embates que el enemigo quiere hacer para desanimarlo, para apartarlo del camino. Aquellas personas que tienen familiares que le reniegan porque eligen la iglesia primero, no importa, seguí así, porque la recompensa es grande. No importa lo que te diga un familiar, te va a insultar que te insulte, malo insultaron a Cristo. Te van a tirar piedrazos que te tiren, más sufrió Cristo por nosotros. Tenés una familia en la que vos no es todo cristiano, o sea, tu marido no es cristiano, tu esposa, y te cuesta venir. Bueno, parate sobre la piedra fundamental. Agradecer porque tenés esa familia. Consagrar ese tiempo a pesar de... Y ese marido, esa esposa, por tu testimonio, va a ser salvo también. A las madres que están llevando el peso de la soledad y con una carga de familia, también hay que pararse en la entereza de la piedra angular. Y yo te puedo asegurar que Dios te va a dar la salida. No nos dejemos amedrentar, ni que nos apedreen con esas cosas que nos duelen. Estas piedras que no duelen y edifican son las que a vos te van a sostener todo el tiempo en este camino tan hermoso que es el camino junto a Cristo. Padre Celestial, gracias, Padre, por este tiempo. Padre, gracias porque sabemos que la única solución a estos conflictos, estas cosas que duelen, Padre Celestial, es aferrarnos a ti como la piedra principal, Padre. Pero también, Padre, tenemos que ejercitarnos, Dios mío, en poder ejercitar la gratitud, la confianza, la consagración, el sacrificio, la fe, Padre Celestial, y sobre todo la entereza. Padre, danos la fortaleza para poder estar enfrentando las cosas difíciles, Dios mío. Danos la fortaleza para estar saliendo de las angustias, Padre. Te pido por los jóvenes, Padre Celestial, que están en un mundo donde ahora es todo distinto, todo aceptable, a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno, Padre Celestial. Dale la fortaleza, la entereza, Padre, para poder ser resistente ante las acechanzas, ante las ideas raras, Padre Celestial, a todo lo que lo quiera, Padre Celestial, apartar de tu camino. Por nuestros trabajos, Padre Celestial, para aquellas personas que estamos en un lugar donde la desconfianza, Padre Celestial, los engaños, Padre Celestial, los fraudes están de moda, Padre, que podamos ser fuertes, que podamos ser de testimonio, Padre Celestial, y que podamos ser ejemplo, Padre Celestial, de lo que tú tienes para ellos, y no, Padre Celestial, caer para esos familiares, Padre Celestial, que nos hacen la guerra porque somos cristianos, Padre Celestial. Padre, bendícelo, perdónalo, Padre Celestial, y que un día puedan seguir nuestro ejemplo, porque nosotros se lo vamos a dar, Padre. También, Padre, por aquellas esposas, Padre, que son muy, Padre, dificultadas por sus maridos, Padre Celestial, Padre, y son retenidas, Padre, que le den la libertad, Padre. Y también por todas las familias, Padre Celestial, que viven en soledad, Padre Celestial, llevando una carga pesada, Padre, también. Bendícelo. Gracias, Padre Celestial, por todo. Gracias porque tú hablas nuestra vida. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Y gracias sobre todo porque estas piedras, Padre Celestial, nos fortalecen, Padre Celestial, y nos hacen resistir ante cualquier piedra mala que quieran tirarnos, Padre. Que nos apedreen, Padre. Que nos apedreen porque tú levantas muros delante nuestro para defendernos, Padre Celestial. Bendito sea, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga y nos vemos el domingo ya con nuestro pastor. Bendiciones.